Momento de la conversación del día de transporte. Aquí sí que hay mucho que hablar, porque se puede hablar del transporte público en la región metropolitana, en región, en el metro, proyectos futuros. Se lo vamos a preguntar a Luis de Granch, ministro de Transporte y Telecomunicaciones, a quien tenemos con nosotros ya conectado y le agradecemos, nos responda hasta ahora de la mañana. ¿Cómo está, ministro? Muy buenos días. Claudia y Gerardo, le Hola, saludamos. hola, hola Gerardo, gusto saludarlo, gracias por Igualmente. la invitación. Buenos días, ministro. Claudia Álamo por acá. Antes de entrar, que me parece muy interesante también, ¿no es cierto?, todo este plan de retiro de cables que la ciudad se ve como que pesa la ciudad, ¿no? Pero vamos un poco al transporte público y lo llevo a la ciudadanía. Muchos dicen, y no sé cómo lo ve usted y qué dicen los datos, que después del alza de las gasolinas ha venido, ¿no es cierto?, un atochamiento enorme en el servicio de transporte público, en el metro, en los buses, que hay menos frecuencia y que entrar al metro a la hora punta es realmente una pesadilla. ¿Qué es lo que está viendo el ministerio? ¿Cuánto se sobrecargó el transporte público con el aumento de la gasolina? Mira, hay que ver las estadísticas y hay Sí, estadísticas muy precisas al respecto, tanto en el uso de los buses como en el metro, y el aumento ha sido inferior al 1%. ¿Ya? La gente no se baja el auto, es muy difícil que alguien se baje el auto por el precio de los combustibles. De hecho, el combustible representa una parte menor en comparación, por ejemplo, con el valor del auto, con el costo del mantenimiento, con el Ujú. costo del tag, con el costo de la patente y un montón de otras cosas. El costo del combustible representa un porcentaje comparativamente más bajo. Entonces, la gente en general no se baja del auto. Había un cambio, pero ese cambio ha sido inferior al 1% y el sistema de transporte público de Santiago sí está diseñado para soportar ese aumento inferior al 1%. Y respecto a la frecuencia, ya lo he dicho en reiteradas sí. oportunidades, las frecuencias se han mantenido, no han habido cambios ni trazados, ni de recorrido, ni de horarios, ni de frecuencias. La oferta sigue siendo exactamente igual. Mm. Por lo tanto, no sé si con eso te, Sí, sí, sí. te Y en el respondo caso, la inquietud. sí, en el caso del metro, porque usted sabe, lo sabe bien, a veces el dato dice una cosa y la percepción de la ciudadanía dice otra. Es lo que pasa, por ejemplo, en los temas de seguridad. Los datos de Chile nos hacen el país más peligroso del continente ni del mundo, pero para las ciudadanías vivimos, ¿no es cierto?, una situación de máximo temor y con una inseguridad enorme. En el caso del transporte, la ciudadanía dice que entra al metro, que apenas puede bajar a la hora punto, que tienen que pasar 3, 4 vagones, como que hay una sobrecarga muy grande. ¿Qué está pasando allí? Mira, yo uso metro todos los días, Ya, en hora punta, línea uno, todos los días, de lunes a viernes, y lo uso desde hace 30 años. Ujú. Ya, de hecho, a fines de los 90, por ejemplo, cuando trataba de subirme, a fines de los 90 estoy hablando, cuando trataba de ¿sí? subirme en Los Leones, tenía que irme hacia arriba, hacia Tobalaba y darme la vuelta antes que llegara a la línea 4, ¿ya? Ya. Porque había una afluencia importante de pasajeros. Eso ocurre desde hace, no te exagero, desde hace 20 o 30 años ocurre esos fenómenos de que en ciertos horarios, en ciertas estaciones, se acumula una cantidad importante de pasajeros que con el pasar de los trenes, por supuesto, que Mm. empiezan a evacuarse esos andenes. Y eso ocurre hoy en día, por ejemplo, en la estación Tobalaba, ocurre, y yo lo veo porque lo uso todos los días, ocurre en Ujú. Los Héroes, ocurre a veces en Pedro Valdivia. Esa situación en los periodos punta ocurre, pero es muy esporádico. Si tú ves qué porcentaje de los trenes que circulan durante el día Ujú. ocurre, observas ese fenómeno, es menos del 1% de los trenes. ¿Ya? Por lo tanto, es una situación que sí existe, que es real, que yo la vivo. No sé si ustedes usan metro a diario, pero yo lo uso a No, yo re diario. poco, Eh, la verdad. y por lo tanto, yo sé que existe, pero ha ocurrido siempre. Ah. Si no es que ahora sea distinto que antes, ha ocurrido, y por eso es tan importante avanzar en la línea 7 de metro. La línea 7, que el día martes estuvimos con el Conexión presidente de Kast túnel. ahí Ujú. efectivamente, en un encuentro de túnel que es muy lindo porque estás con los equipos que hacen la obra propiamente tal. Eh, esa línea va a ser paralela a la uno, particularmente Ya. entre Baqueano y Pedro Valdivia, que es el tramo más cargado. Entonces te va a ayudar muchísimo a descargar por una parte la línea Mm. uno, que es la Mm. más cargada del sistema, y conectar comunas como Renca, Cerro Navia, que hoy en día no Ministro, tienen metro. le prometo que vamos a preguntarle mucho del metro, porque bueno, dentro de todo, sigue siendo ejemplar el metro de Chile y a todos les gusta. Al que viene de otro país le impresiona el metro en Chile. Lo Así que, decía la ministra Bullrich. o sea, quedo con la boca abierta cuando lo ve y gente de Europa también lo encuentra que es muy bueno. Pero ya, solamente, perdón la porfía en esto, pero usted dice, no Dale bajó nomás. la cantidad de buses y obvio, le creemos eso, pero la gente o en los paraderos ha reclamado que antes sentía que pasaban más buses, ahora menos, pero también pienso, ustedes tienen que fiscalizar la frecuencia con la que pasa, que no se amontonen, porque un día me tocó ver y me topé 4 buses
eran de los mismos y estaban en fila. Entonces dije, aquí pasa algo, hay algo raro aquí. Lo vi por Avenida Tobalaba. Y un compañero Sí, de aquí de la eso radio, ocurre. un compañero de la radio nos dice, hace unas semanas, siempre pasaba cada 10, 12 minutos el bus que yo tomo, el Lícer 9 de Maipú. Y ahora, cada media hora. Y a veces vienen dos juntos. Entonces, quiero entender si es que eso también ustedes lo fiscalizan, no el número, no bajaron el número, sino que salen, por así decirlo, amontonados en un horario y no en otro. Eso se fiscaliza con GPS, ¿Ya? ¿ya? Y hay multas a las empresas operadoras que no cumplen la regularidad y la frecuencia, ¿ya? Y si tú analizas los indicadores de cumplimiento de frecuencia ¿Ya? y de regularidad, que es esto que mencionas, que es un fenómeno bien interesante, que cuando van los buses pegaditos y después Claro, pasa un harto rato para que desperdicio, venga el un siguiente, desperdicio. Mm. efectivamente. Y eso también es un fenómeno que está estudiado en la literatura especializada. El exministro Muñoz es especialista en ese fenómeno operacional, que se llama bunching, ¿Ya? ¿ya? Y eso, por supuesto, que está siendo controlado todo el tiempo. Es un fenómeno que tiene una lógica aleatoria, por decirlo de alguna forma, pero lo importante es que los equipos del ministerio sí están monitoreando esto Ya. y a los operadores que no cumplan la frecuencia o la regularidad se les Ujú. aplica multa. Entonces, si tú comparas las estadísticas de frecuencia, de regularidad, es decir, si van o no van los buses pegaditos, ¿Mm? ¿ya? Si lo comparas este año con los del año pasado, son prácticamente los mismos, no hay grandes diferencias. Ya. Ya. Bueno, si salen de escena los buses de 2 pisos, eso sí es lo que usted anunció, eso sí salen. Imagino que se reemplazan por otros normales. Y ahí también se requiere una precisión. Ya, No es que salgan, es que no vamos a volver a comprar, ya. porque los buses ya los compraron. Ya los compraron y le inventaron un recorrido porque no podían circular en cualquier parte. Ya, los No buses de dos sirven, pisos no son sirven. carísimos. Ya. No, yo no he dicho eso. No, Lo le que digo es que pregunto. son mucho más caros. Ya Ujú. tienen un trazado muy particular, no pueden operar en todas las calles. Ya son más lentos. Son bastante más lentos. ¿Por Ajá. qué? Porque la gente tiene que subirse al segundo piso. Y eso hace que el tiempo del bus detenido en paradero Claro. también sea mucho mayor. También son mucho más caros de mantener y de reparar, porque como son tan poquitos, no existen repuestos en Chile. Mm, Tienes que traer de China los repuestos. Por lo tanto, te di 4 argumentos que Sí. justifican que estos buses no tienen que seguir comprándose. claro. ¿Por qué? Porque se compran con plata de todos los chilenos Y no son Claro. y eficientes. Ministro. le tienes que inventar un recorrido, son más lentos de operar, Mm, ¿Mm? son mucho más caros. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es seguir usando los que existen, pero Hasta que no se los vamos a acaben. volver a comprar. Pero Claro, yo no claro. entiendo, de verdad yo no entiendo esto de Ariel López, seguramente usted lo conoce, se especializa en temas de tránsito. Él escribía ayer y transporte público y decía, viajar en el bus de 2 pisos permite ver la ciudad desde otra perspectiva. No entiendo el odio que les tiene la nueva autoridad, decía él. Pero todo lo que usted dice son argumentos como bien atendibles. O sea, el segundo piso entiendo que uno no puede ir de pie completo. Algunos dicen que se han caído en la escalera. Eh, ¿Por qué compraron buses de 2 pisos? De verdad, esa es como la pregunta, la gran pregunta. Bueno, es la misma gran pregunta que me hago y te encuentro toda la razón. O sea, si un sistema de transporte público no es para hacer turismo, es para mover una ciudad de 7 millones de habitantes, pues, y moverla de la forma lo más eficientemente posible y con recursos públicos. Entonces yo creo que fue un lujo absolutamente innecesario. Claro, se tomaron un montón de fotos, es bonito, es novedoso, ah, es igual que cuando llegaron los buses de oruga al Transantiago. La misma cuestión. Y hoy en día había más buses de oruga circulando de noche que personas, pues. Entonces, y todo eso se paga con plata de todos los chilenos, pues, y eso es lo que genera frustración. Y nosotros estamos, como gobierno, por supuesto, enfocados en optimizar el uso sin afectar la calidad de servicio, y eso lo podemos hacer, por ejemplo, reemplazando bus oruga por buses normales durante la noche, porque capacidad te sobra, ¿Mm? ¿ya? Y no seguir comprando estos buses de 2 pisos que son carísimos, que son más lentos mm. y que los tienes que usar en recorridos muy, muy específicos y no los puedes usar en muchas otras partes Sí. de la ciudad. Mira, para avanzar después en otros temas, una pregunta más que yo tengo al menos en el transporte público, tiene que ver con cuáles son a su juicio las grandes deficiencias que tiene también en ese sentido el sistema, porque usted tiene que hacer un ajuste, se lo ha pedido el ministro de Hacienda a todos los ministerios, ¿no es cierto?, de un 3%. Hay que ajustarse el cinturón, pero por otra parte también tiene una alta evasión en el transporte público. Entonces, ¿cómo se va a netear el ajuste que usted tiene que hacer con la ausencia o el no pago, digamos, de pasaje, o si ha bajado la evasión en este caso?
Bueno, es un desafío tremendamente difícil. Ahí acabamos de conversar dos perillas que uno puede mover para hacer una optimización en el uso de recursos. Una era la circulación de buses oruga en la noche, es decir, si tú dejas de circular buses oruga en la noche y los reemplazas por buses más pequeños, ahí te ahorras algún porcentaje. También, por ejemplo, no seguir renovando buses de 2 pisos también te va a ayudar a reducir algún porcentaje. Y se pueden ir haciendo algunos ajustes operacionales, y no solo en materia de transporte público, sino también en operación en otros servicios. O sea, uno puede ir optimizando el sistema, generando un raspado Claro. hasta alcanzar el 3%. No es tan difícil, por supuesto que es un desafío, y el tema de la evasión que señalas tú es el gran dolor de cabeza del sistema, porque de hecho los buses articulados, que tienen 3 puertas, es mucho más fácil evadir en esos buses que en los otros, po. Claro. Entonces también hay un tema de diseño, Sí. y son más caros, son más lentos, obstruyen la vialidad, y además es más fácil evadir, Ministro, por lo tanto, ¿sí? usted escucha al ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Luis de Granche, conversando con Primera Pauta. Metro, usted lo dijo, línea 7, muy importante va a ser porque va a ir paralelo a la línea 1, va a ayudar a descargar y va a dar más oportunidades de uso del mismo. Proyección de tiempo para cuándo tiene que estar esto, y entiendo que en línea 6 una extensión va a estar mucho antes. Efectivamente, la línea 7, como bien señalaste, que es paralela a la línea 1, particularmente pasa por las estaciones Baquedano y Pedro Valdivia, pero sin Salvador y Manuel Montt entre medio. Es decir, la línea 7 va directo desde Baquedano a Pedro Valdivia, por lo tanto va a volar ahí. Ujú. Y conecta Renca, Cerro Navia con el sector oriente, pasando por el centro. Debe estar lista la línea 7 a fines del 2028. ¿Ya? Ya. Pero paralelamente, como bien señalaste, la línea 6, que va desde Cerrillo hasta Providencia, llega hasta Los Leones, esa ya la estamos extendiendo hasta que se conecte con la línea 7 cerca de la Torre Titanium. Ah, ya. Cerca del edificio Titanium, ahí está la estación, ahí mismo. Por lo tanto, es una zona donde trabaja muchísima gente. Y ahí se conecta la línea 6, que hoy llega solo hasta Los Leones, la estamos extendiendo hasta Titanium, y ahí se conecta con la línea 7, y eso va a generar también ¿Y esa se muchísimo ahorro inaugura de tiempo. 26? Leí por ahí, era 26, 27. ¿Cuánto Esa se inaugura esa extensión, extensión? siendo optimista, yo creo que 27. Ya, podría Siendo ser durante el optimista, yo creo que 27. Hay 27. que correr ahí un Sí, poquito el sí. horizonte. Ya, antes de pasar al último tema que me interesa, pero solo transporte, ya no solamente región metropolitana, porque Santiago no es Chile, pero el trayecto del tren Santiago-Valparaíso está en pausa, ¿no es cierto? Está en reevaluación. El otro día hablábamos con el gobernador Rodrigo Mundaca, que decía que se mostró como optimista, que había tenido reunión con las autoridades, que él no lo daba 100% como... ¿Eso existe como opción o es poco eficiente? Y que hablaban otras alternativas también de acercamiento que le gustó, que habló con usted, que le parecieron, dijo, muy interesante. Sí. De otras cosas. Sí, tuvimos una muy buena reunión con el gobernador Mundaca. Ese es un proyecto que yo creo que como ciudad lo necesitamos. O sea, tanto los vecinos de Valparaíso, de Santiago y todas las comunas al interior, entre medio, la quinta oriente, la quinta cordillera, por decirlo de alguna forma. Yo creo que es un proyecto que no es un tren rápido, que olvidémonos del tren rápido. Sí, El claro. tren rápido no tiene ningún sentido. Este es un proyecto más de carácter suburbano, Ujú. que tiene bastante mérito. El problema es que ese proyecto vale 3.500 millones de dólares. Wow. Ese es el gran problema. Y no tiene ningún avance. El anterior gobierno hizo anuncios, pero sin ningún estudio. Ninguno. Solamente un croquis, un dibujo. ¿Ya? No obstante, yo sí creo que es un trazado que tiene muchísimo potencial. ¿Ya? Ya. Pero como cuesta 3.500 millones de dólares y no hay estudios, bueno, metámosle números más precisamente y veamos en qué momento de la cartera de inversiones como país, ¿cierto?, lo podemos empujar, porque hoy en día compite con muchos otros proyectos en regiones también que son tremendamente necesarios, y estamos frente a una situación de estrechez fiscal que es evidente. Pero Entonces, ese es el contexto del proyecto. Yo creo que es un proyecto que tiene mucho mérito, pero que tiene un presupuesto importante, 3.500 millones de dólares, que compite con muchos otros proyectos a nivel nacional. Pero usted dice que el ministro Muñoz dejó un croquis, que no había una preparación, que era como un dibujito, Es un croquis, una servilleta. Una servilleta, una cosa así. Ese proyecto es del MOP. Del MOP, sí. ya, pero usted dice que sí, que el ministerio anterior lo dejó así, era como muy... No hay ningún estudio, no existe ninguno.
Claro, lo primero es un estudio para saber Efectivamente. impacto, el beneficio No hay social, ingeniería etcétera. básica, mucho menos ingeniería de detalle, Ah, ni siquiera ingeniería conceptual. era como un anhelo nomás, Ya, una cosa así. bien. Oiga, ya que estamos hablando de cosas que tienen que cumplirse, una era la ley Uber, que le faltaba el reglamento, se había demorado, y por ahí leí que hace un par de semanas se lo estaba revisando Contraloría. ¿Eso cuándo lo debería ver la luz? Y lo otro, ley Cati, que ya que mencionó Claudia el ministro Muñoz, la última vez que hablé con el ministro Muñoz, que creo que fue en enero, él me dijo, me comprometo, dijo, tiene mi palabra, que de aquí a marzo vamos a hacer una marcha blanca de Ley Cati, que son estos sistemas automáticos que multan y se ponen en ciertos lugares para poder, que en Europa son muy, muy comunes, para poder acostumbrarnos a los chilenos a que cumplamos con la de velocidad reglas del tránsito. ¿Qué pasa con los dos? Bueno, los dos proyectos necesitaban una plataforma y ninguna de las dos plataformas existía. ¿Ya? O sea, tanto la ley Uber ¿Ya? como la ley Cati necesitaban plataformas tecnológicas para que funcionen. Ninguna de las dos existe. ¿Ya? Ah, Por lo tanto, era imposible que la administración haya dejado funcionando la ley Cati porque no existe la plataforma. o sea, ¿Ya? Y lo mismo la en marcha la blanca ley Uber. nunca fue. No. Era imposible. Era imposible hacerlo. ¿Y a qué se refiere eso con que necesitaba un sistema digital de qué? ¿De coordinación? No tengo idea, Efectivamente, ¿de pues monitoreo? necesitas instalar las cámaras y necesitas todo el software computacional que agarra la información de las cámaras. ¿Qué es lo ¿Ya? que hace la ley CATI o el proyecto CATI? ¿Mm? Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones. ¿Ya? Esa es la ¿Mm? sigla CATI. Sí, po. Lo que hace es que agarra cámaras que están ubicadas en algunas calles de Santiago, ¿sí? Y mide la velocidad. Es como una especie como el fotorradares, pero versión nueva. Claro. Y Hay varios en almacena la Santiago, información. hay Sí, pero en uno en Chile no existe Bilbao. la multa automática. La multa no, pero ahí Ah, existe que te van tomando la velocidad. En Bilbao, por ejemplo, bajando Claro, está. pero no es más que pero eso. te Ah, dice la velocidad, pues Nada no más, dice po. nada más. Pero claro. acá te agarra la patente, te busca en la base de datos, genera una infracción, la manda a varias instancias judiciales, pum, y te llega el parte a la casa. Que yo creo que es muy necesario. Mm, Pero para eso necesitas instalar la cámara, necesitas sí. tener el software procesado y la conexión con todos los repartos Ya, públicos. Nada de eso existe. y cuándo, Nada de eso existía. Entonces, dando proyecciones realistas, porque falta mucho parece, ¿cuándo podríamos tener ese sistema automatizado de multas y de fiscalización? bueno, estamos avanzando justamente ¿Mm? en la plataforma, porque la plataforma no existe, tampoco existía la plataforma EAT de la ley Mm, Uber, por decirlo de alguna forma, ¿Mm? siendo que el anterior gobierno se gastó más de 500 millones de pesos en una consultoría para diseñarla, desarrollarla, ¿Mm? y tuvieron que votar el proyecto, se botó la plata a la basura, tuvieron que licitarlo de nuevo. Y nosotros ahora agarramos esa nueva licitación y como ingresamos la nueva versión del reglamento EAT a Contraloría ¿Mm? con dos focos. Uno, proteger el empleo, porque hay cerca de 150.000, 200.000 conductores, personas que usan las plataformas, las aplicaciones ¿Mm? para complemento de renta o para tener pega cuando están sin cesantes y muchas otras cosas. Por una parte, proteger el empleo y segundo, proteger la calidad de servicio, porque la anterior versión del reglamento era espantosa. Te dejaba fuera el 85% de los Sí. vehículos. Me enredé Con con la fecha, restricciones. me enredé con las proyecciones. Ahora me está hablando ley Uber, me quedé sí. con la ley Casti, Sí, cuando sí. era, me Ah, enredé. sí, no, es que como te contaba, estamos trabajando en las plataformas de los dos Ya, los dos. reglamentos, Pero porque no existían. O sea, Entonces tenemos que partir 2027. de cero. vamos, Yo espero 2026, yo espero Ah, que ya. la ley EAT esté 2026 y la ley CATI también esperamos avanzar con bastante celeridad, con sentido de urgencia, y esperamos tener buenas noticias pronto. ya. Bueno, vamos con la ley Uber, porque recordemos que la ley Uber fue promulgada, ¿no es cierto? Y su implementación es lo que está en pausa, porque se ingresaron nuevos cambios al reglamento, como usted señala. El otro día conversaba con un taxista que cada vez quedan menos en la ciudad y estaba muy molesto. Decía, todo lo que se había avanzado quedó en nada y los grandes perjudicados vamos a ser nosotros, porque finalmente, ¿no es cierto?, se va a hacer, decía él, en ese lenguaje, manga ancha, ¿no es cierto?, para que finalmente Uber siga funcionando sin tantas restricciones respecto, ¿no es cierto?, del año que puede tener el auto, de las restricciones de los conductores. ¿Cómo se va a llevar adelante esto? Porque es mucho, como usted bien dice, es una fuente de muchas personas de trabajo, pero también es un trabajo informal. Sí, y por eso estamos trabajando para formalizarlo, proteger el empleo y sobre todo proteger la calidad de servicio. Las aplicaciones en muchas comunas rurales, no solo en la región metropolitana, sino también en otras regiones del país, es la principal forma de movilizarse que tienen. Entonces, si tú mantenías la versión anterior del reglamento, ya la que nosotros paramos,
¿sí? Iba a dejar un 85% de los vehículos fuera y eso implica explosión de las tarifas, aumento de los tiempos de espera y dejar sin conectividad a un montón de comunas. Respecto a los taxis, te hago la siguiente invitación. La próxima vez que uses un taxi, Claudia, pregúntale cuántas aplicaciones usa el conductor, al taxista, pregúntale. Y te va a llevar una sorpresa. Todos usan 2, 3 y hasta 4 aplicaciones. O sea, Y no la verdad funciona es que hay solo como muchos taxi, como a la antigua, por así decirlo. No, pues Ya, efectivamente, si se han Ah, modernizado también. Pues ya. entonces, eso no me muchos lo de ellos dijo el apoyan las señor. aplicaciones. Eso, Pregúntele, no, eso pregúntele, no me lo faltó esa dijo el Claudia. señor. No. Y además, los taxistas tienen beneficios que las Bien. aplicaciones no tienen. Por Mm, ejemplo, las aplicaciones pagan IVA digital y los conductores emiten boleta. Y les retienen el porcentaje y si llegasen a caer en rango que pagan impuestos, tienen que pagar impuestos. Los taxistas pagan por renta presunta. ¿Sí? bien. Ya, pero Los faltan algunos taxistas, meses por entonces ejemplo, para tener ese reglamento. sí, los taxistas pueden usar las vías exclusivas, No, los digo, Uber ley no. Uber va a ser durante el Entonces, 2026. Usted no puede decir un mes. Ministro, Estamos solo recontra pasados. claro, pero vimos en una claro. protesta estudiantil que generó disturbios, evasiones, cierre de estaciones del metro. Este tema, ¿no es cierto?, tiene un recuerdo en nuestro país. ¿Tiene usted alguna política diseñada con metro, con transporte público, para ver cómo podrían hacer frente en caso, ¿no es cierto?, de que haya marchas en Santiago ahora, en este Mira, tiempo? yo creo que cada vez que se interrumpen los servicios de metro, los grandes perjudicados son los pasajeros, son los usuarios. En algunos casos son personas que están volviendo a su pega o que tienen que llegar rápido a su pega, trabajaron 9, 10 horas y quieren llegar a su casa para estar con la familia y producto de estas interrupciones, la verdad es que los principales afectados son ellos. Entonces, Bien, el llamado es justamente a tener conciencia, a tener empatía con esas personas, con esas familias. Yo creo que el trabajo que hacen los equipos de metro es adecuado al respecto y permite dar una continuidad operacional siempre dentro de los bien. márgenes posibles. Pero yo creo que el llamado es a eso, a no interrumpir servicios que afecta a los más pobres y Bien. que realizan los viajes más largos. Ministro, muchísimas gracias, ministro de Transporte, Luis de Grange. Que tenga un buen día, muy amable. Gracias, ministro. Encantado, que esté muy bien. Que esté muy bien. Un Gracias. abrazo.